puedan escanear sus gafetes. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestra sesión de la voz de Nicolás Martinelli, exministro Interior de la República Oriental del Uruguay, con el tema Inteligencia Artificial y Seguridad Pública, el modelo de Montevideo. Nicolás es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de Uruguay. Fue director general del Ministerio del Interior 2022-2023 y asesor del presidente de Uruguay en 2021-2022, participando activamente en iniciativas legislativas y de política pública. Como ministro del Interior, lideró la implementación de un sistema acústico de detección de disparos en Montevideo, que mejoró los tiempos de respuesta policial y la recuperación de pruebas. En 2024 amplió su cobertura e integración tecnológica, fortaleciendo la seguridad ciudadana mediante herramientas innovadoras de aplicación de ley. Y ahora sí, por favor, sin más preámbulo, démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, perdón, para todos. La verdad que es un verdadero placer estar hoy acá en esta magnífica Expo Seguridad. Y como recién les adelantaba, la idea es contarles cuál ha sido la experiencia de Uruguay en la aplicación de inteligencia artificial y de tecnología en general. Y sobre todo contarles también acerca de un enfoque, el enfoque dual, que fue un enfoque para nosotros vanguardista en materia de aplicación de seguridad pública. Pero antes vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué llegamos nosotros a entender que el enfoque de la seguridad pública tenía que ser abordado de materia dual? Es decir, en una pata, en un pilar parado en la prevención y en la represión policial, y otro vinculado a las causas. Las causas son aquellas cuestiones o conductas que llevan a las personas, lamentablemente, por el camino equivocado. Y, naturalmente, que hay que abordarlas, hay que trabajar sobre ello, como pueden ser las adicciones a las drogas, como puede ser, por ejemplo, la falta de educación, la falta de oportunidades laborales, salud mental. Es decir, hay un montón de cuestiones que, si no son atendidas por el Estado en tiempo y forma, después, lamentablemente, en muchas ocasiones, llevan a que las personas se inclinen por el camino equivocado de la vida y comiencen a delinquir. Pero ¿qué pasaba en Uruguay? Vamos a hacer un poco de historia. Uruguay, en el año 1985, retomaba el camino democrático, después de 12, 13 años de dictadura. Y durante el año 85 hasta el 2005, gobernaron los partidos tradicionales, los partidos fundacionales de Uruguay. Y se pararon básicamente en una mirada más represiva de la seguridad pública. Que está bien, la represión tiene que estar, es parte del menú de opciones que tiene la policía. Disuasión, prevención y represión. Pero naturalmente que eso por sí solo no es suficiente. Entonces ustedes van a ver a continuación una gráfica del primer periodo que va del 85 al 2005, donde hay un crecimiento de todos los delitos, pero de forma más sostenida. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la represión policial ayuda a contener el delito, le pone un techo al crecimiento del delito, pero naturalmente que por sí solo no es suficiente para lograr una baja. Luego del año 2005 hay un segundo periodo muy marcado, hay un cambio de signo político, dejan de gobernar los partidos tradicionales, asume un nuevo partido político más centrado en la izquierda, digamos, que de alguna forma la palabra represión era mala palabra. Entonces se focalizan, bien intencionadamente, solamente en el trabajo de las causas. Crean el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2005, una muy buena idea que además fue apoyada por todo el sistema político, pero como ustedes ven, durante esos años no hubo represión y el delito se disparó. Año 2005 a año 2019, el incremento de los homicidios y las rapiñas realmente fue notable. ¿Por qué? Porque faltó la pata de la represión. Entonces, podemos decir que a lo largo de nuestra historia, la propia historia de Uruguay, logramos aprender que no es suficiente por sí solo la represión y tampoco es suficiente por sí solo el trabajo en las causas. Represión y causas son dos caminos que deben ir juntos, que deben convivir, que se debe trabajar en forma paralela. Esto es lo que crecieron
los delitos durante los años 2005 a 2019. Los homicidios un 108%, las rapiñas un 240%, los hurtos un 29%, la violencia de género creció cerca de un 400%, el abigeato, el robo de ganado creció cerca de un 300%. Es decir, que Uruguay enfrentaba realmente una crisis tremendamente importante. Y por eso nosotros, basados en una estrategia que entendimos que era novedosa, empezamos a implementar lo que llamamos el enfoque dual en materia de seguridad pública. Y llegamos a las siguientes conclusiones, basadas también en evidencia empírica, en el trabajo académico. Trajimos a la mesa de toma de decisiones a las universidades de la República, a universidades privadas, les pedimos que hicieran investigaciones de lo que estaba pasando en Uruguay, que trajeran experiencias exitosas de otros países, a donde a veces nos gusta mirarnos, donde quizás nos llevan 15 o 20 años de trabajo en materia de causas, y los resultados fueron un poco estos: que el despliegue de políticas sociales es clave para evitar el financiamiento de los grupos criminales a nivel local. Es decir, que hay que lograr que en cada uno de los barrios o ciudades de nuestros países tener un anclaje importante de políticas sociales. El anclaje de políticas sociales ayuda de alguna forma a evitar que se afiancen grupos criminales, o si hay grupos criminales, que estos se expandan. El despliegue de políticas sociales de seguridad pública evita la consolidación de los grupos en entidades de mayor poder. Pero la alta presencia del Estado no previene el surgimiento por sí solo de organizaciones criminales, pero hasta el momento las contiene y evita que se expandan. Entonces, nuevamente, basado en este enfoque dual, es que empezamos a trabajar en dos líneas muy robustas. Por un lado, lo que tenía que ver con el trabajo en causas, la rehabilitación. Yo soy un convencido de que todo lo que sucede dentro de las cárceles tiene un efecto fuera de ellas. Por lo tanto, de alguna forma, cuando el Estado no logra dar ayuda suficiente para que las personas puedan trabajar sus adicciones, estando fuera de centros de rehabilitación, que no pueda abordar las problemáticas de salud mental, que la educación está expulsando más chicos de los que estaba trayendo. De alguna forma, entonces, cuando esas personas terminan de vuelta en un establecimiento penitenciario, es como una segunda oportunidad que se da al Estado de volver a trabajar con estas personas. Y por eso nosotros hicimos mucho hincapié y mucha fuerza en los trabajos de rehabilitación dentro de los establecimientos penitenciarios. Establecimos un plan que le llamamos de dignidad carcelaria, que era generar una reestructuración en toda la infraestructura edilicia de las cárceles para que tuvieran mejores condiciones. Es muy difícil trabajar sobre la rehabilitación de personas privadas de libertad si realmente viven en forma indigna. Por supuesto que son trabajos a largo plazo. Voy a mencionar muchas veces la palabra política de Estado. Me refiero a programas, proyectos o planes piloto que deben perdurar en el tiempo más allá del periodo de gobierno de un partido político en particular. Por eso me gusta hablar de políticas de Estado, porque sobre todo cuando uno trabaja en materia de causas, los efectos positivos de esos trabajos en las causas tardan muchos años. Si yo quiero hacer una reforma educativa, los resultados de esa reforma educativa me pueden llevar 15 o 20 años. Por lo tanto, también eso es muy importante, que al mismo tiempo que uno trabaje en las reformas, también trabaje en la represión policial. ¿Por qué? Porque le da tiempo, la represión, como mencionaba anteriormente, contiene el avance del delito y le da tiempo al trabajo en las causas para que empiece a dar sus buenos resultados. Yo mencionaba hace un rato que en el año 2005 se creó el Ministerio de Desarrollo Social, pero desde el año 2005 hasta el año 2020 el Ministerio de Desarrollo Social no tenía participación dentro de los institutos de rehabilitación, es decir, dentro de las cárceles. Bueno, en el periodo que va del año 2020 al 2025, lo que yo llamaría un tercer periodo, que es el del enfoque dual, le dimos participación y el Ministerio de Desarrollo Social pasó a trabajar activamente dentro de las cárceles, con trabajos de rehabilitación, con trabajos de estadía en medio camino, es decir, las personas privadas de libertad, antes de salir, sabiendo que dentro de 60, 120 o 180 días iban a salir, se les daba un abordaje, se los trataba de revincular nuevamente con su familia, porque muchas veces esas personas habían optado por el camino del delito, habían abusado de las drogas, entonces la propia familia los había expulsado de su casa. Ahora terminaban presos, estaban por volver a salir, pero no tenían nada, no tenían a quién recurrir, no tenían una casa donde ir. Entonces terminaban de vuelta en situación de calle. Y eso era un problema, que era un círculo vicioso
que nunca terminaba de romperse. Y por eso crear oficinas del Ministerio de Desarrollo Social dentro de las cárceles a nosotros nos dio muy buenos resultados porque logramos revincular a mucha de esa gente que estaba próxima a salir. Creamos también unos espacios de chacras, que eran centros de alojamiento para exprivados de libertad. Una vez que esas personas salían, para evitar que estuvieran en situación de calle, los llevábamos a unas chacras, no más de 20, 30 personas, pero ahí de alguna forma los enseñaban, los reeducaban nuevamente en cosas tan básicas como por ejemplo lavarse los dientes, peinarse, tender la cama, lavarse la ropa. Cosas que para nosotros de repente son muy habituales, pero que estas personas, después de haber estado tantos años en reclusión, habían perdido sus hábitos. Creamos una red de oportunidades también con las empresas privadas. Hay que involucrar al sector privado. El sector privado también tiene que involucrarse en la reinserción de las personas privadas de libertad. Y esto es bien importante, porque muchas veces la persona privada de libertad tiene sobre sí una mochila enorme de estigma. Esta persona cometió un delito, rapiñó, robó, lesionó a alguien. Y contratarlo en mi empresa, complicado. Pero créanme que haciendo un buen trabajo, como se hizo en Uruguay con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio del Interior y con las empresas privadas, logramos crear una red muy grande de empresas privadas que previo a que las personas privadas de libertad salieran en libertad, ya esas empresas empezaban a capacitarlos y a trabajar algunos meses antes sobre distintas actividades, empresas de infraestructura vial, empresas de tecnología también. En Uruguay la tecnología tiene lo que se llama desempleo negativo, es decir, falta mano de obra. Entonces algunas empresas de tecnología, de software, les gustó y se colgaron con esta idea de empezar a capacitar personas en testing de videojuegos, por ejemplo. Cuando esas personas recobraban la libertad, las contrataban, y entonces realmente era un ganar para todos. Después establecimos un programa muy interesante, muy lindo, que se llama Programa de Inclusión Asistida, el PIA. ¿Qué pasaba con las personas cuando salen de la cárcel? Salen con una mano atrás y otra adelante. Salen sin dinero, muchas veces sin oportunidades laborales. Entonces lo que hicimos fue crear este programa, que era darle a una persona que estaba próxima a salir, o al momento de salir, una tarjeta que contenía una suma de dinero y otra tarjeta que contenía boletos para el transporte público. Por lo menos para que esa persona, los primeros días, luego de salir y recobrar su libertad, no saliera inmediatamente a cometer un delito. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en muchos de nuestros países es la reincidencia. De hecho, en Uruguay tenemos un promedio de un 70% de reincidencia al cuarto año. Es decir, que cada 100 personas que salen, al cuarto año hay 70 que ya volvieron al sistema. Y por eso es importante este tipo de programas para atacar directamente el problema de la reincidencia. ¿Y saben qué? Este tipo de programas está dando muy buenos resultados. Es un plan piloto, estamos recién, junto con la Universidad de Montevideo, que es una universidad privada que de alguna forma accedió a trabajar en la evaluación de este programa, y ya tenemos los primeros resultados, y los resultados son positivos en el entendido que un 23% de las personas que salen, o mejor dicho, ha logrado bajar la reincidencia en un 23% durante el primer mes de las personas recobran la libertad. También, y muy importante, además del Ministerio de Desarrollo Social, generamos muchos músculos de la educación pública para que estuvieran efectivamente dentro de las cárceles de nuestro país. Llevamos la educación primaria, llevamos la educación secundaria, llevamos a la Universidad de la República, llevamos a la Universidad Tecnológica, que enseña diferentes oficios, involucramos a INEFOP, que es el Instituto de Formación y Empleo, para que les enseñe diferentes tipos de oficios vinculados al trabajo de la madera, vinculados a la artesanía, peluquería, etcétera, etcétera. Y la verdad que esto también ha dado muy buenos resultados, porque ha apoyado en una política que Uruguay tiene ya hace muchos años, que es incentivar a que las personas, cuando están privadas de libertad, trabajen y o estudien. Y si vos trabajás y estudiás, el Estado te redime la pena. Por cada tanto tiempo de trabajo o cada tanto tiempo de estudio, vos podés ir descontando de tus días de pena. Y obviamente que esto también ha sido una política muy exitosa y que los aliento a copiarla, a seguirla en sus diferentes países.
Yo hablaba entonces de un enfoque dual. Por un lado nos habíamos parado en lo que tiene que ver el trabajo en las causas, y les hice un rápido pantallazo de todo lo que está haciendo Uruguay en este momento. Y por otro lado, en el trabajo represivo de la policía. La policía, como ya les adelanté, tiene tres ejes básicos, ¿no? Trabajar sobre la disuasión, sobre la prevención y sobre la represión. La represión, repito, es uno de los ejes principales que tiene la policía. Pero básicamente nosotros, en materia de trabajo represivo, establecimos tres ejes. Uno de los homicidios. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en la primera placa, Uruguay tuvo un crecimiento exponencial de los homicidios, sobre todo del año 2012 hasta el año 2020. Los homicidios crecieron cerca de un 108%. Y para Uruguay eso, sin duda, fue un impacto muy grande, muy importante, porque no estábamos acostumbrados a esto. También establecimos un eje muy importante de trabajo y combate directo al narcotráfico. Gran parte de los homicidios tienen como consecuencia el narcotráfico. Si bien, no voy a entrar en el tema ahora, pero si bien hemos visto un incremento de los homicidios basados en disputas interpersonales, personas que se conocían de antes o personas que se conocen en un momento determinado, por ejemplo, a la salida o en un boliche bailable, vimos un incremento de ese tipo de disputas que antes se resolvían de una manera mucho más pacífica. Ahora la sociedad, que está mucho menos tolerante que antes, empezó a resolverlas de forma mucho más violenta. Lo que yo siempre en broma digo, bueno, antes tenías un problema con alguien, te agarrabas a las piñas, vos te ibas a tu casa con el ojo negro, el otro capaz que con un diente menos, pero no pasaba de eso. Bueno, hoy por hoy, lamentablemente, esos problemas los estamos resolviendo de mucho más violentos. Uno saca un cuchillo, el otro saca un revólver y termina con resultado homicidio. Hay un caso bien paradigmático que me pasó a mí mientras yo fui ministro. Una persona sale a una plaza pública a pasear un perro, otra persona estaba paseando un gato, el gato y el perro se pelearon. El dueño del gato era una mujer que fue a buscar a su novio a la casa, el novio volvió con un arma, se empezaron a pelear con el chico del dueño del perro, el dueño del perro le terminó sacando el arma al del gato y lo mata. Una locura. Una locura. Sacaste a pasear a tu gato, sacaste a pasear a tu perro y terminó en un homicidio. Pero bueno, ese tipo de cosas lamentablemente también están pasando en lo que tiene que ver con una sociedad mucho más violenta. Y el último eje sobre el cual decidimos pararnos y trabajar tenía que ver con la tecnología, que es transversal y que sin duda nos ha ayudado un montón para generar mejores indicadores en materia de lucha contra el narcotráfico y mejores indicadores en materia de homicidios, pero sobre todo en materia de otros delitos como puede ser la rapiña, el hurto, el robo de vehículos y el abigeato. Vamos a pararnos un poco ahora brevemente en el tema de los homicidios. ¿Qué hizo Uruguay para tratar de frenar el crecimiento exponencial que venía de los homicidios en los últimos años? Bueno, una de las cosas más importantes que hizo fue reestructurar el departamento de homicidios. Hasta el 2020 el departamento de homicidios que trabajaba en coordinación con la fiscalía, pero cada uno de los fiscales de homicidios, cada vez que tenía un homicidio, trabajaba con un equipo diferente de la policía. Entonces eso generaba cierta desconfianza, ¿no? El fiscal, un día venía un policía con su equipo, otro día venía otro. Entonces, no fluía la relación, digamos, entre policía y fiscalía. Se filtraba información, generaba la duda de, bueno, ¿quién habrá filtrado la información? Si fue de fiscalía, si fue del Ministerio del Interior, de la policía. Entonces lo que hicimos fue reestructurar ese departamento y le dimos a cada uno de los fiscales de homicidios su propio equipo. Su propio equipo. Y la verdad que esto fue un antes y un después. Porque entre las cosas más importantes que logramos haciendo esto fue aumentar el nivel de esclarecimiento de los homicidios. Cuando vos aumentás el nivel de esclarecimiento de los homicidios, ayudás a bajar el nivel de percepción de impunidad que tiene el delincuente. Si el delincuente sabe que va a cometer un delito y no pasa nada, yo mato a alguien y total, solamente tenés un nivel de un 20% de esclarecimiento de homicidio, y es muy difícil que me encuentre. Lo voy a seguir haciendo. Ahora, si vos tenés un nivel muy alto de esclarecimiento de los homicidios, el delincuente lo va a pensar dos veces, porque sabe que es muy probable que lo terminen agarrando. Entonces, la reestructura de este departamento de homicidios logró que la policía y la fiscalía
y también el Poder Judicial empezaron a trabajar de una forma mucho más mancomunada, generando confianza entre sí y por supuesto, y ahora viene todo lo demás, apoyados en una fuerte inversión que hicimos en materia de tecnología. Nosotros en el periodo pasado hicimos la inversión en tecnología más importante de la historia del Uruguay. Nunca antes se había apostado tanto a la tecnología, nunca antes se habían puesto tantos recursos financieros para adquirir tecnología. Una de las tecnologías que adquirimos fue un escáner 3D para la policía científica, que te permite, si acá hay un homicidio, por ejemplo, te permite escanear toda esta zona en 3D y de alguna forma eliminás lo que a veces vemos en las películas, que hay tal policía, detective, arriba de una mesa con la foto por acá, la foto por allá, papeles, todo tirado arriba del escritorio, y que eso era caótico, porque cada vez que vos querías representar la escena del crimen, tenías que volver a poner todos los papeles arriba de la mesa. Este sistema de escáner 3D nos permitió poder consultar la escena del delito tantas veces como uno quiera, tanto el fiscal, como el Poder Judicial, como los investigadores de la policía, e incluso nos ha ayudado a encontrar elementos que a primera vista no se habían encontrado en la escena del crimen. Porque uno puede empezar a ampliar la pantalla, digamos, y mirá, ahí hay un castillo de bala que no lo vimos. Entonces, vamos de vuelta a la escena del crimen y lo recogemos. La verdad que esto está dando muy buenos resultados. Después también trabajamos sobre la base de un programa que se llama Barrios sin Violencia, que tiene que ver con interruptores de violencia. Es un programa que quizás ustedes lo conozcan, que se llama Cure Violence. Nosotros en Uruguay tratamos de imitarlo, le pusimos el nombre de Barrios sin Violencia, que consiste en personas que son referentes en cada una de las comunidades o en las ciudades donde trabajan, o en los barrios donde trabajan, y que de alguna forma tratan de interrumpir un hecho de violencia, o tratan de impedir que el hecho de violencia se genere. Cuando escuchan en el barrio, fulanito amenazó con matar a menganito porque le debe plata, o porque se metió con su novia, o por las razones que fueran, entonces ese interruptor de violencia trata de llegar a esa persona y de convencerlo de que no avance en su propósito de cometer un delito. Porque todos sabemos que cuando se produce un homicidio es muy probable que ese homicidio sea vengado, y eso nos lleva a un segundo homicidio, y el segundo homicidio a un tercer homicidio. Entonces, en algún momento tenemos que lograr interrumpir ese foco de violencia. Y este también es un programa que lo empezamos a implementar en Uruguay, en 4 o 5 barrios de contexto complejo, digamos, donde había niveles altos de violencia y que está dando muy buenos resultados. Es cierto que a veces es difícil medir los resultados de este tipo de programas porque uno no sabe lo que evita. Uno no sabe si cuando fue a hablar con esa persona que tenía intención de dañar a otro y lo convenció de que no lo haga, esa persona efectivamente hubiera cometido el delito. Pero en definitiva, las experiencias que nos cuentan los chicos que están trabajando en este programa son realmente muy conmovedores. Y después también, otro de las tecnologías más vanguardistas que incorporamos en la pasada administración tiene que ver con un sistema de detección de disparos que se conoce como el ShotSpotter. Para nosotros fue también un cambio de paradigma tremendamente importante, porque de alguna forma, como yo les llamo, le dimos entrada a una segunda generación de tecnología. La primera generación de tecnología tiene que ver con la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia, ¿no? De ver, el sentido de la mirada. Con el ShotSpotter incorporamos ahora los oídos. La policía no solo puede ver, sino también puede escuchar lo que está pasando. Y realmente haber incorporado este sistema para nosotros fue un enorme acierto, porque nos ha permitido, como les voy a mostrar más adelante, no solo salvar vidas, sino también llegar a tiempo a lugares donde se están cometiendo delitos, llegar más preparados de lo que se llegaba en anteriores oportunidades. Pero antes de instalar este sistema de control de disparos, obviamente que teníamos que capacitar a la policía, saber si estábamos preparados para este tipo de tecnología. No tiene absolutamente ningún sentido de que a mí desde el centro de comando de la policía me alerten de que hubo un disparo en tal barrio, si yo no tengo posibilidad después de llegar rápidamente con un patrullero, con un equipo de choque a ese lugar para tratar de prevenir lo que está pasando. Entonces nosotros teníamos que hacer también un análisis interno
en nuestro ministerio para ver si teníamos la capacidad de respuesta para sostener un sistema tan vanguardista como este. Pero también tuvimos que empezar a capacitar a los profesionales del sistema judicial, a los fiscales, a los jueces. ¿Por qué? Para que pudieran utilizar este tipo de tecnología como evidencia. Yo siempre cuento la anécdota de cuando en Uruguay empezaron a llegar las primeras cámaras de videovigilancia y los jueces eran muy reacios a utilizarlas, ¿no? Por aquello de que de alguna forma invadía la intimidad de la persona, entonces no se utilizaban mucho las cámaras de vigilancia como prueba. Sin embargo, hoy en día prácticamente no hay ningún juez o ningún fiscal que no te pida cámaras o la filmación de una cámara de seguridad para formalizar a alguna persona. Entonces, cada vez que o que la policía adquiere nueva tecnología, siempre es bien importante tratar de darle a conocer a absolutamente todos aquellos que van a estar interviniendo, digamos, de alguna forma en el proceso punitivo del Estado, llámense la policía, llámense fiscales, llámense jueces. Porque después esto facilita el uso de esa tecnología como forma de evidencia. Acá les voy a contar uno de los casos de éxito del ShotSpotter, del sistema de detección de disparos. Este fue uno de los momentos más difíciles que me tocó a mí como ministro del Interior. Incluso hasta el día de hoy me emociona mucho hablar de este tema. Y que fue la muerte de un policía en un operativo en uno de los barrios complicados de Uruguay. Se estaba haciendo un control de rutina, de repente se escuchó una ráfaga de disparos y una de las balas entró entre la cintura y el chaleco de uno de los oficiales de la policía y el oficial murió. El ShotSpotter hacía no más de 2 o 3 meses que estaba funcionando. Esto fue en febrero de 2024 y creo que el ShotSpotter arrancó a funcionar en diciembre del 2023. ¿Y saben una cosa? Esta fue la primera vez que la Fiscalía y el Poder Judicial utilizaron el sistema de detección de disparos como evidencia. Y gracias a este sistema que logró identificar en forma precisa el lugar donde había salido el disparo, se logró obtener una orden de allanamiento de una finca, de una casa. Cuando la policía entró, encontró el arma que se había usado para este lamentable hecho. ¿Y por qué la Fiscalía utilizó esto como prueba y por qué el Poder Judicial lo aceptó? Porque se hizo un trabajo previo, como yo decía antes, de capacitación de jueces y fiscales sobre la bondad de este sistema y que los jueces y los fiscales entendieron que era un sistema que daba las garantías suficientes como para poder pedir órdenes de allanamiento en los casos que eso lo ameritara. Este es otro ejemplo. Durante varias semanas se detectaba que de una finca se realizaban disparos, ráfagas de disparos. La policía tenía exactamente localizadas de qué casa salían esos disparos gracias a la precisión de este sistema de detección de disparos. Días antes, lamentablemente, había muerto otro policía en el mismo barrio del policía anterior. No iba vestido de policía, lo quisieron rapiñar, hubo una disputa entre el policía y sus asaltantes que terminó con resultado muerte. Pero nuevamente, gracias al sistema de detección de disparos, logramos que la Fiscalía nos autorice una orden de allanamiento, entramos a esa finca, encontramos este arsenal de armas y dentro de las armas que encontramos estaba también el arma de policía que había sido robada en oportunidad de esa rapiña con resultado de muerte. Voy a aprovechar a tomar un poquito de agua y mientras tanto les voy a dejar un video sobre la presentación de este sistema de disparos que hicimos en Uruguay. La persona que está ahí es el oficial que está a cargo del sistema de detección de disparos dentro del Centro de Comando Unificado y que les va a contar brevemente cuál ha sido un poco la experiencia de la instalación de este sistema, cómo funciona y los resultados que está brindando hoy en Uruguay. El sistema ShotSpotter es un sistema de inteligencia artificial
Policial Acústica, que se encarga de escuchar todo lo que son los sonidos de disparos de armas de fuego que se realizan en zona urbana y emitir una alerta en tiempo real a nuestro centro de comando codificado. ¿Dónde y cuándo se están efectuando disparos de armas de fuego? En la mesa de crisis, los despachadores reciben esa alerta, envían los móviles más próximos, que son los encargados de realizar el procedimiento correspondiente a cada uno de los hechos. Toque 1. Comunique. Tenga bien desplazarse a... Elemento de alerta y soporte. Confirmamos, registran 3 disparos. Hasta ahí copiado. Vamos con el A diferencia de las llamadas que antiguamente recibíamos por disparos de arma de fuego que nos hacía la población, acá sí tenemos certeza de que es un disparo de arma de fuego o que es pirotecnia o que son caños de escape libre. Que esa información no la teníamos antes, sino que era una apreciación subjetiva de cada uno de los ciudadanos. Hoy con la tecnología nos permite ser precisos. Nos ha permitido detener a muchos individuos con el uso de armas de fuego. Hemos realizado traslados de heridos, lo cual con éxito se evita lo que es el fallecimiento de estas personas. Y luego, lo más importante es proporcionar a la justicia elementos, indicios o evidencias para el esclarecimiento de cada uno de estos hechos. Como ustedes ven ahí, acá les voy a dar un resumen de lo que ha sido la aplicación de esta tecnología, la cantidad de alertas que se han dado, las alertas que han sido confirmadas, las de disparos únicos y las de múltiples disparos. Lo más importante de todo es esto. Esta para mí es la gráfica más importante en cuanto a lo que ha aportado esta tecnología que incluye inteligencia artificial a la Policía Nacional. Vainas incautadas, 1.348. ¿Por qué esto es importante? Miren, hay estudios académicos que dicen que cerca del 85% de los disparos de armas de fuego no son reportados en el 911. Entonces nadie acude, la policía no va, la policía científica no va, y hay un montón de evidencia que se pierde por el camino. Gracias a este tipo de tecnología nosotros logramos en cada una de las veces que la policía acude por el disparo de armas de fuego incautar 1.348 vainas. Esas vainas pasan por los procesos de policía científica, que deja su huella digital, digamos, y que después nos permite la posibilidad de manchar esas vainas con algún arma que haya sido usada e incautada en algún otro incidente. También nos permite o nos da la posibilidad de saber si esa arma, por ejemplo, se está usando en diferentes barrios, en diferentes departamentos o estados, como le llaman ustedes acá. Entonces yo puedo deducir que es un arma que, por ejemplo, se usa, es un arma de alquilar, y la usan para hacer sicariato en determinado lugar, pero después la alquilan y la usan en otro. Entonces me permite de alguna forma generar análisis situacionales mucho más profesionales de lo que hasta ahora se podía generar. Me permite llegar a tiempo para detener personas, mucho más rápido de lo que se llegaba a situaciones anteriores. Yo llego al lugar y ya estoy encontrando a la persona y muchas veces efectuando los disparos de arma de fuego o saliendo de la escena. Por eso yo les decía al principio la importancia también de cuando uno incorpora esta tecnología saber que tiene la respuesta policial adecuada para llegar rápido. Nosotros en los barrios, básicamente donde tenemos instalado este sistema de atención de disparos, tenemos equipos de contención policiales que están prontos para llegar en apenas 1 o 2 minutos. Por eso hemos tenido buena efectividad en lograr detener a personas. Víctimas trasladadas. Este es otro dato muy importante. Yo les hablaba al principio de que Uruguay había tenido una escalada importante de homicidios y que este tipo de tecnología, que capaz que uno la ve simplemente como de detección de disparos, también, como uno acude rápidamente, nos ha ayudado a salvar vidas. Porque hemos llegado en forma rápida,
para poder trasladar a personas que habían sido heridas mediante disparos de armas de fuego, que quizás en otras oportunidades, previo a tener este tipo de tecnología, esas personas hubieran muerto en el lugar. Sobre todo porque este tipo de episodios se dan en barrios de contexto muy crítico, donde a veces pasan un montón de horas hasta que alguien detecte que hay una persona herida o una persona que falleció. Entonces, fíjense ustedes también este resultado, que para nosotros ha sido bien importante, de poder salvar vidas. Los números de homicidios quizás serían otros si no hubiéramos podido llegar a tiempo. Y por supuesto, la cantidad de armas incautadas, que también tiene que ver no solo con llegar a tiempo, sino la posibilidad, como les mostraba en las placas anteriores, de pedir órdenes de allanamiento a la Fiscalía cuando hemos detectado, gracias al sistema de alerta, que en una casa, en una finca, se producen en reiteradas oportunidades disparos de armas de fuego. Les acudimos con esa evidencia a la Fiscalía y les decimos, miren, en esa casa hay armas, porque todas las semanas se producen disparos. Le pedimos una orden de allanamiento. Autoricen nuestra orden para saber si las armas que se disparan ahí son armas que están debidamente registradas o son armas ilegales y por lo tanto hay que incautarlas. Acá un poco lo que yo les mencionaba, el traslado de la vida, la incautación de armas y las pruebas fundamentales para el sistema judicial. Combate al narcotráfico. Les vuelvo a hacer una ayuda a memoria. El enfoque dual, trabajo en prevención, trabajo en represión. Dentro de la represión nos plantamos en tres ejes: los homicidios, el combate al narcotráfico y más adelante vamos a ver la tecnología. Combate al narcotráfico, como yo les decía, dimos un combate frontal. Fíjense ustedes que pasamos, bueno, ahí está cortado, pero pasamos del año 2018 de 709 allanamientos que hacemos por año al año 2024 a más de 2000. Casi que triplicamos la cantidad de allanamientos y de bocas desarticuladas durante la última gestión de gobierno. Incautaciones, lo mismo. Pasamos de un promedio anual de 1.400 o menos de 1.480 que había en el periodo anterior. Ahí no está la gráfica de los años anteriores, pero más o menos había un promedio de incautación de cocaína de unos 1.000 y 1.100 kilogramos por año a cerca de 2.000. Y lo mismo lo de la pasta base. Más que duplicamos la incautación de pasta base, sobre todo en el último año, y ahí lo que nosotros estamos viendo es que puede haber un viraje del traslado de cocaína sustituyéndolo por el traslado de pasta base. ¿Por qué? Porque en caso de perder la mercadería es mucho más o menos costoso al narcotraficante haber perdido la pasta base que los cargamentos de cocaína que ya están más refinados. Aquí tiene la comparación entre el periodo anterior a la gestión de gobierno que me tocó estar a mí en cuanto a los resultados de incautación de cocaína y, como ustedes ven ahí, importante lo que fue la incautación de pasta base. Ahora sí, pasamos al tercer eje, que es, como yo les decía, es transversal a los otros ejes, que es la tecnología. Y vaya si será importante en el mundo de hoy el tema de tecnología, es lo que todos estamos hablando, estamos transitando la cuarta revolución industrial, la de la inteligencia artificial, la de la analítica, la del big data, la de la nanotecnología, la de la microtecnología. Y seguramente muchos de los que estamos acá tenemos el mismo miedo sobre cómo va a impactar esto en nuestras vidas, el mismo miedo que tuvieron los que les tocó vivir la primera revolución industrial, los que les tocó vivir la segunda y la tercera. ¿Se van a perder empleos? ¿Cuáles son los empleos que se van a perder? Hay ansiedad. Cuando uno mira en el corto y mediano plazo no sabe qué es lo que va a pasar. Pero déjenme decirles que en cada una de estas revoluciones industriales pasó exactamente lo mismo. Siempre hubo miedo, siempre hubo ansiedad de lo que iba a pasar y siempre hubo pérdida de empleo, pero generación de nuevos puestos de trabajo y de nuevos empleos. Y esta no va a ser la excepción. Lo que sí diferencia a esta revolución industrial de las otras es la velocidad con la que avanza. Fíjense ustedes que
hay cerca de 750 millones de personas que todavía no tuvieron la posibilidad de disfrutar de la segunda revolución industrial, que no tienen luz eléctrica. Hay cerca de un tercio de la población mundial que todavía no ha podido disfrutar de la tercera revolución industrial, la de los ordenadores, la del Internet. No tienen acceso a Internet. Hay cerca de un tercio de la población que tampoco tiene acceso a un aparato de celular móvil. Y una de las preguntas más importantes que nos vamos a tener que hacer es: ¿estamos dispuestos a ceder de nuestra intimidad para tener más seguridad y por lo tanto más libertad? Porque el concepto de libertad y el concepto de seguridad están estrechamente vinculados. Cuanto uno más inseguro se siente, más se encierra en su casa, pone rejas, contrata el sistema de vigilancia, contrata alarma, contrata seguridad privada. Si no es suficiente, se muda a un barrio periférico, un barrio privado fuera de la ciudad. Y lo que en definitiva se termina pasando es que perdemos libertad. Entonces, uno de los debates que tenemos por delante con el avance de la tecnología, de la era de la inteligencia artificial, va a ser si estamos dispuestos a ganar más libertad a costa de perder más intimidad. Yo creo que sí, incluso las nuevas generaciones creo que están mucho más dispuestas a las generaciones nuestras porque están mucho más acostumbrados a poner su vida o a exponer su vida en las redes sociales. Pero creo que vamos camino un poco a eso. Voy a ir un poco más rápido porque me dicen que ya me excedí el tiempo. Les contaba algunas de las tecnologías que ya le hablé de JustSpotter, del escáner 3D. Incorporamos una gran cantidad de escáneres corporales en las cárceles. Incorporamos un montón de cámaras de videovigilancia, pero además incorporamos la analítica a esas cámaras de vigilancia, que es la posibilidad de detectar conductas que anteriormente se precargaron en el sistema, y como el sistema de la analítica tiene también inteligencia artificial, se va educando a sí mismo y nos da la posibilidad de ir detectando nuevas conductas. Por ejemplo, una persona que se pone en posición de disparo de armas de fuego y tiene un arma en la mano, otra persona que levanta sus brazos, aglomeraciones de personas, una persona tirada en el piso, que permanece en el piso durante más de 3, 4 o 5 minutos a lo que uno le quiera precargar el sistema. Entonces ahí podemos estar ante una persona que está herida, podemos estar ante una persona mayor que se cayó y no se puede levantar, podemos estar ante una persona en situación de calle para alertar a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para que vayan y levanten y lleven a la persona a un refugio. Incorporamos el patrullaje geolocalizado. Es más, le podemos cargar a los patrulleros las diferentes rutas del recorrido y si queremos que pare, por ejemplo, en una escuela pública, en algún barrio de contexto crítico y permanezca en esa escuela durante el horario de entrada o de salida de los chicos de la escuela y después continúe su trayecto y si de alguna forma se desvía de ese trayecto, tener una alerta temprana para poder llamar al móvil y saber qué es lo que está pasando. Incorporamos drones, es más, estamos en este momento estudiando en Uruguay la posibilidad de vincular los drones con el sistema de JustSpotter para que también los drones puedan llegar más rápido y a tiempo. Eso es otra cosa muy importante que van a tener que ver, que toda la tecnología que vayan adquiriendo no solo tenga la policía tenga la capacidad de respuesta, sino también que los distintos sistemas se puedan ir integrando. Incorporamos visores nocturnos, incorporamos cámaras corporales que permiten grabar en tiempo real, que pueden ser encendidas desde el centro de comando. No necesariamente la tiene que encender el policía, de repente el policía está en un operativo, se olvidó de encender la cámara y uno lo puede encender desde el centro de comando para que empiece a grabar y la policía tenga respaldo de lo que está pasando. Incorporamos, que fue un invento de la propia policía, un sistema biométrico de medidas alternativas. Y acá sí quiero detenerme un minutito porque es bien importante. ¿Qué quiere decir sistema biométrico de medidas alternativas? Quiere decir que si hay una persona que está formalizada, condenada, y le dieron medidas alternativas, prisión domiciliaria, en lugar de ir con una tobillera o en lugar de disponer de patrulleros de la policía que vayan 3, 4, 5 veces por día para verificar si la persona efectivamente está en su casa cumpliendo con la prisión domiciliaria, se le da un celular, un teléfono celular que está geolocalizado en la casa de la persona y que la persona sin saber va a tener que atender el teléfono tantas veces como el teléfono suene y escanea su cara
y eso envía una señal al centro de comando para verificar biométricamente si efectivamente se trata de la persona que está cumpliendo las medidas alternativas y si efectivamente está en el lugar donde tiene que estar. Esto es muy bueno porque de alguna forma este tipo de sistema lo hemos incorporado para ayudar a descomprimir la cantidad de personas privadas de libertad que tenemos en las cárceles. Cuando hay delitos menores, en lugar de mandar a esa persona a la cárcel, con este sistema, cuando los fiscales y los jueces se animen a empezar a aplicarlo, seguramente podemos empezar a apreciar que se empiece a descomprimir, digamos, las cárceles. Incorporamos inhibidores celulares en las cárceles también, esto es muy importante. Hay muchos de los delitos que se traman dentro de las cárceles, se mandan las órdenes dentro de las cárceles para que se cometan fuera de ellas. Por eso es importante lo de los inhibidores. Y después, por último, cámaras de detección temprana de incendios. En varios lugares del país donde tenemos plantaciones forestales, Uruguay, uno de sus fuertes, además de la ganadería, es la celulosa, instalamos cámaras de detección temprana de incendios que también cuando se produce, o previo a producirse un incendio, cuando hay humo en la zona, esas cámaras mandan una alerta temprana que desplegan un dron de última generación y ese dron transmite en tiempo real una filmación para saber dónde está pasando e incluso realiza cálculos que nos permiten de alguna forma saber hacia dónde se va a expandir el incendio en función del viento. Resultados. Después de aplicar todo esto que yo les he mencionado, el trabajo en homicidios, una fuerte impronta con el narcotráfico, la incorporación histórica en materia de tecnología y el trabajo en las causas, enfoque dual, logramos bajar en comparación con el periodo anterior poco más del 4% de los homicidios, un 23% de los hurtos, un 43% de las rapiñas y casi un 60% del abigeato, que es el robo de ganado, que en un país como Uruguay, básicamente agropecuario, esto era un flagelo tremendamente importante y hoy prácticamente el tema del robo de ganado salió de la agenda, ya casi que no se habla. Aquí tienen ustedes las gráficas, las rapiñas, es el mejor, tuvimos a fin de este año cerramos con el mejor registro de los últimos 11 años. ¿Por qué 11 años? Porque en el año 2013 se creó el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, y por eso desde ahí hasta ahora es que tenemos las cifras más confiables. Lo mismo pasó con los hurtos, y ustedes pueden ver la gráfica de crecimiento de la época que yo les decía, del 2010 al 2020, y después el descenso exponencial, también logramos llevarlo casi a niveles de hace 11 años atrás. El abigeato también, tenemos los mejores números de los últimos 11 o 12 años. Y esto es un poco lo que yo quería compartir con todos ustedes. Les agradezco este espacio que me han brindado y quedo a entera disposición en caso de que quieran hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Nicolás, muchísimas gracias a ti por tu